Hoy quiero compartir con ustedes algunos de los elementos más importantes de la opinión consultiva número 32 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos. Para iniciar, debemos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo tiene la función jurisdiccional, donde en el marco de un caso particular determina la responsabilidad internacional de los estados que han aceptado su jurisdicción, como es el caso de Colombia, ante una grave violación de derechos humanos y la consecuente vulneración de sus compromisos internacionales por haber suscrito pactos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en 1969. Adicional a ello, la Corte tiene una función consultiva, donde cualquier Estado parte o la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede solicitarle a la Corte que emita una opinión donde interprete la Convención Americana u otros tratados para su correcta aplicación para la protección de los derechos humanos. En este caso, Colombia y Chile presentaron en el año 2023 una solicitud de opinión consultiva para que la Corte Interamericana emitiera una interpretación de la Convención y el Protocolo de San Salvador respecto de un tema fundamental: la emergencia climática y los derechos humanos. En otras palabras, Colombia y Chile consultaron a la Corte sobre cuál es la interpretación que se debe dar respecto de las obligaciones que tienen los estados en el marco del sistema interamericano para la defensa de los derechos humanos, teniendo en cuenta que su vulneración también procede por la actual crisis climática, que desencadena, a su vez, la vulneración de derechos humanos, como la vida, la integridad personal y la salud. La Corte emitió su opinión el pasado 29 de mayo de 2025, y en este video te comparto algunos de sus puntos claves. Primero, es muy interesante cómo la Corte acude a estudios científicos para sustentar que su opinión consultiva no es una cuestión de activismo, sino una necesidad producto de la mejor evidencia científica disponible, y por ello se basa en los estudios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este es un organismo que produce evaluaciones científicas sobre el clima, sus impactos y estrategias para enfrentarlo. De una recapitulación extensa de los estudios científicos, la Corte llega a una clara conclusión: el mundo atraviesa hoy una triple crisis planetaria, conformada por, primero, la contaminación, segundo, la pérdida de biodiversidad y tercero, el cambio climático. De estos tres elementos, la Corte, en su opinión consultiva, abordará el último, el cambio climático, como el causante de la emergencia climática actual. Segundo, uno de los aspectos más relevantes para la Corte es el reconocimiento de que las actividades que generan la crisis climática son esencialmente transnacionales. Es decir, las actividades que afectan la atmósfera y el clima en un estado tienen la potencialidad de afectar a personas que habitan en otros estados, y esto genera que la vulneración de los derechos humanos a esas personas originadas en actividades de un estado en el que no residen hagan a dicho estado responsable internacionalmente por la vulneración de sus derechos humanos. Pensemos en que un estado A contamina la atmósfera y afecta la calidad del aire y el clima, sobrepasando sus fronteras y afectando a un estado B, generando graves enfermedades y muertes en los habitantes de B, lo que haría al estado A responsable internacionalmente por la vulneración de derechos humanos. Tercero, la Corte reconoce que en la emergencia climática hay a su vez una grave inequidad. Quienes más generan gases efecto invernadero no son quienes están enfrentando en mayor medida los efectos negativos, como la desertificación, el aumento de los niveles del mar y desastres naturales cada vez más intensos. Por el contrario, las comunidades que se están viendo más afectadas son quienes menos contribuyen a la emisión de gases efecto invernadero. Esto hace que la Corte Interamericana reitere que en materia de crisis climática debe aplicarse con mayor rigor el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, de tal forma que los estados que más contribuyen a la crisis sean quienes más aporten a las soluciones, sin que esto signifique que los estados que menos aporten no deban actuar. Por el contrario, todos tienen responsabilidades en el marco de los compromisos para la lucha contra el cambio climático, en el marco de los instrumentos internacionales, como el Acuerdo de París, firmado en el año 2015. Cuarto, en su interpretación, la Corte establece que en el marco de sus obligaciones internacionales, los estados deben abstenerse de tomar cualquier acción que ralentice, retroceda o trunque las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de los graves impactos de la degradación del clima. Por otra parte, en el marco del deber de garantía, los estados deben adoptar
todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados por la degradación del clima, así como tomar acciones respecto de la exposición y la vulnerabilidad frente a los efectos de dicha degradación. En otras palabras, los estados deben regular, supervisar, fiscalizar cualquier actividad que pueda afectar el clima, así como exigir estudios de impacto ambiental y planes de manejo para todas aquellas actividades que representen un riesgo. En este contexto, la Corte advierte que en el caso de la emergencia climática, los estados deben actuar dando aplicación al principio de debida diligencia de manera reforzada, recordando que la debida diligencia exige no solo que los estados no vulneren derechos humanos, sino que protejan a las personas de que terceros puedan vulnerarlos. Quinto, la Corte, en el marco del derecho a un ambiente sano, hace una precisión sobre tres aspectos fundamentales. El primero es fijar su postura respecto de la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos. El segundo es el carácter de ius cogens, de las obligaciones de no generar daños al ambiente y al clima. Y el tercero, el reconocimiento de un derecho a un clima sano. Empecemos. Tuve la oportunidad de participar presentando observaciones ante la Corte Interamericana al escrito de solicitud presentado por Colombia y Chile. La audiencia pública se desarrolló en la ciudad de Manaus, Brasil, en el mes de mayo del año 2024. Allí pude expresar que la presente opinión consultiva era una excelente oportunidad para que la Corte hiciera un llamado a la responsabilidad de los estados en el marco de los derechos humanos, no solo hacia las personas, sino hacia la naturaleza como sujeto de derechos, como un deber de todos de proteger no solo a la humanidad, sino a todos los seres vivos no humanos. La Corte acogió estas observaciones y en su opinión consultiva, de forma expresa, señaló que reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos es necesario para defender su rol estructural, para mantener las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Además, su reconocimiento permitirá llegar a un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que la naturaleza ya no es un simple objeto de explotación, haciendo un importante énfasis en que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos por parte de los estados hace parte del principio de progresividad que permite establecer mayores garantías para la defensa de los derechos humanos. La Corte acogió estas observaciones y en su opinión consultiva de forma expresa señaló que reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos es necesario para defender su rol estructural, para mantener las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Además, su reconocimiento permitirá llegar a un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que la naturaleza ya no sea un simple objeto de explotación, haciendo un importante énfasis en que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos por parte de los estados hace parte del principio de progresividad, que permite establecer mayores garantías para la defensa de los derechos humanos. De esta forma, la Corte concluye que el reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, lejos de ser algo extraño para el corpus iuris latinoamericano, hace parte del desarrollo del principio de interdependencia entre el derecho humano y el ambiente. Ahora bien, en segunda medida, la Corte fijó una postura muy importante: determinar que las obligaciones de no generar daños al ambiente y al clima tienen el carácter de ius cogens. Vale la pena aclarar que las obligaciones de ius cogens son todas aquellas que no admiten acuerdo en contrario, es decir, que surten efectos aunque los estados se nieguen a comprometerse o suscriban actos jurídicos que vayan en su contra. Así, la Corte estableció que las obligaciones derivadas de la protección del ambiente, así como la prohibición de todas aquellas conductas que generen daños irreversibles, no admiten acuerdo en contrario. Y como tercer punto, la Corte efectuó un importante reconocimiento: el carácter autónomo del derecho a un clima sano. A este respecto, la Corte señaló que derivado del derecho a un ambiente sano, se establece el derecho independiente a un clima sano, el cual responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base jurídica que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Hasta aquí este intento por condensar la extensa opinión consultiva número 32 del 2025 sobre emergencia climática y derechos humanos. Un paso más, esta vez desde el sistema interamericano, para avanzar en la lucha hacia una sociedad más justa ambiental y climáticamente, con herramientas jurídicas que den cuenta de la necesidad de tomar acciones contundentes frente a la devastación ambiental y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y no como objeto de explotación, una realidad que no tiene marcha atrás.